Hermanos, Dios les bendiga. ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta mañana? Bendiciones, es un momento lindo para compartir en esta mañana la palabra del Señor. Así como está sentadito, quisiera que pudiéramos rendir nuestra mente, nuestro corazón y que Dios nos hable en esta mañana, que nos ministre a través de la palabra. Oramos. Señor, te damos gracias y hoy, Señor, sometemos nuestra mente, sometemos nuestro corazón, Señor. Toda nuestra voluntad la sometemos delante de ti. Rendimos nuestras vidas, Señor, y pedimos que a través de tu palabra, el Espíritu de Dios pueda hablar a nuestras vidas a través de el mensaje, de la palabra, de las Escrituras, Señor, y agradecemos este momento por tu presencia. Muchísimas gracias, Señor, que este tiempo sea para edificarnos en tu palabra y honrar el nombre del Señor. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Quería, pues, antes de ir a la palabra, saludarlos en esta mañana a todos los hermanos, todas las hermanas de la iglesia, los líderes, el presbiterio de la iglesia local, el presbiterio de la federación, los pastores, Pastor Octavio, Pastora Betty. El Señor les bendiga a todos en esta mañana. Amén. ¿Trajeron Biblia? Claro, ¿cierto? Por supuesto que sí. Hebreos capítulo 6, vamos a tener un tiempito para en esta mañana compartir este capítulo 6, Hebreos capítulo 6. El libro de Hebreos es un libro precioso, me fascina mucho porque edifica la iglesia. Hoy nos vamos a dedicar esta mañana a leer el capítulo 6, desde el versículo 1 vamos a ir hasta los versículos que tenemos hasta el versículo 20. ¿Listo? Vamos a leer esos 20 versículos. Normalmente uno en la prédica siempre lee por ahí 1, 2, 3 versículos. Hoy vamos a leer 20 versículos. Los vamos a ir leyendo en esta mañana. La nueva traducción viviente, la que voy a usar para compartir en esta mañana la palabra. Hebreos capítulo 6, el versículo 1, dice el apóstol a los hebreos de la siguiente manera: así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento, de las malas acciones y de tener fe en Dios. Ustedes tampoco necesitan más enseñanza acerca de los bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Así que, si Dios quiere, avanzaremos hacia un mayor entendimiento. Versículo 4. Pues es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados, aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo, que saborearon la bondad de la palabra de Dios y del poder del mundo venidero, y que luego se alejan de Dios. Es imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse al rechazar al Hijo de Dios. Ellos mismos lo clavan otra vez en la cruz y lo exponen a la vergüenza pública. Cuando la tierra se empapa de la lluvia que cae y produce una buena cosecha para el agricultor, recibe la bendición de Dios. En cambio, el campo que produce espinos y cardos no sirve para nada. El agricultor no tardará en maldecirlo y quemarlo. Versículo 9, es importante el versículo 9. Queridos hermanos, amigos, aunque hablamos de este modo, dice el apóstol,
No creemos que esto se aplica a ustedes. Estamos convencidos de que ustedes están destinados para cosas mejores, las cuales vienen con la salvación. Versículo 10. Pues Dios no es injusto, no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él sirviendo a otros creyentes como todavía lo hacen. Nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás mientras tengan vida para asegurarse de que lo que esperan se hará realidad. Entonces no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente, en cambio seguirán el ejemplo de quienes, gracias a su fe y perseverancia, heredan las promesas de Dios. Por ejemplo, estaba la promesa que Dios le hizo a Abraham. Como no existía nadie superior a Dios por quien jurar, Dios juró por su propio nombre, diciendo: ciertamente te bendeciré y multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable. Entonces Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. Ahora bien, cuando las personas hacen un juramento, invocan a alguien superior a ellas para obligarse a cumplirlo, y no cabe ninguna duda de que ese juramento conlleva una obligación. Dios también se comprometió mediante un juramento para que los que recibieran la promesa pudieran estar totalmente seguros de que Él jamás cambiará de parecer. Versículo 18, así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma, nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios. Jesús ya entró allí por nosotros. Él ha llegado a ser nuestro eterno sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Muy bien, hermanos. Gracias por acompañarme en esta lectura y poder estar ahí para que el Señor nos hable. El autor del libro de Hebreos, algunos dicen que es el apóstol Pablo, otros que es Bernabé o Apolos. Es una carta que más o menos fue escrita en el año 70 después de Cristo. En ese segundo, digamos, periodo de esos primeros 100 años de la Iglesia del Señor, en esos 70 años después de que Cristo ha venido a la tierra, se escribe este libro de Hebreos. Y lo que está haciendo todo el libro de Hebreos es alentar a los creyentes, es fortalecer a los creyentes. Lo que está haciendo todo este libro es ayudar a los creyentes a confiar absolutamente en Jesús, a confiar absolutamente en el Evangelio de Cristo. Los creyentes en esa primera mitad del siglo primero después de Cristo estaban pasando por un momento de persecución, por un momento de problemas, por un momento de dificultades. Toda la iglesia, los apóstoles, los hombres y mujeres de Dios en ese momento estaban, yo diría, hermanos, a leer todo el libro de Hebreos que lo he estudiado, prácticamente estos hombres y mujeres estaban tentados, voy a usar esa palabra, tentados a abandonar a Cristo, a abandonar la fe,
a volver seguramente al judaísmo, a volver diríamos nosotros hoy en día, volver al mundo. Y creo que eso pasa también hoy en día, hermanos. 2000 años después, esta palabra nos está hablando en esta mañana, aún en medio de las persecuciones, como creyentes, los desafíos que hemos tenido, las pruebas, los momentos duros de la vida y más de nuestra vida cristiana. Seguramente nos hemos visto también en algún momento tentados a dejar de orar, a dejar de asistir a la iglesia, a dejar de estudiar la palabra, de consagrarnos a Dios. Uno se siente en un momento difícil y entonces la fe en Cristo Jesús comienza a menguar. La fe en el Señor comienza a irse como agotando en esos procesos por los que tenemos que pasar. He tomado el capítulo o parte del capítulo 6, que es un capítulo maravilloso, creo, para la enseñanza de la iglesia. Como muchos de ustedes quieren ir tomando nota rápidamente, entonces voy a tratar de colocar algunos puntos precisos que nos enseñan esta palabra. Al leer estos 20 versículos, puede uno resumir una frase, y es el peligro que hoy en día está acechando contra la iglesia, el peligro de abandonar a Cristo. Y lo coloqué así, hermanos. Si usted quiere tomar nota de digamos como de ese título, de ese tema, el peligro de abandonar a Cristo. El peligro, y todos, les decía hace un momentico, en nuestra vida cristiana, nos vamos a mirar tentados a esto, a abandonar al Señor, a despreciar la gracia que Dios nos ha dado. En algún momento queremos regresar, queremos volver atrás en esos momentos de persecución. No sé usted cómo ha venido en esta mañana, qué desafíos ha tenido que hacer frente en estos días, su fe en el Señor, su confianza. Estoy aquí y con esta palabra que el Señor nos ha dado para poder fortalecer su fe en el Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Poder fortalecer la fe de la iglesia. Como decía el apóstol Pablo, nadie ni nada nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Todos estos años, yo llevo desde 14 años, edad de 14 años, conocí al Señor. En esos 14 primeros, en esos primeros tiempos de mi vida cristiana, siendo un muchacho, un adolescente, ya un joven, comenzando a servir al Señor, pasa uno por tantos momentos en la vida que uno dice: Dios, ¿qué hacemos en medio de estos momentos? Y Dios siempre, algo que a mí personalmente me bendice mucho, hermanos, es ir a la palabra del Señor, amar la palabra del Señor, orar al Señor, derramar mis lágrimas delante del Señor y decirle: Señor, tal vez ya no puedo más, estoy a punto, Señor, ya de decir definitivamente: aquí no puedo más y no sigo más. Pero al ir a la palabra del Señor, al ir a esa comunión con el Señor, Dios nos ayuda a salir adelante. Hay algunas cosas que está abordando aquí el apóstol, escritor del libro de Hebreos. Y quiero que tome nota de esta primera parte. Uno de los peligros en que nosotros como iglesia podemos caer es en quedarnos, escuchen esto, hermanos, desde los versículos 1 al 4 de ese capítulo 6, desde el versículo 1 al 4 nos está advirtiendo del primer peligro de nosotros como iglesia, y es quedarnos dando vueltas todo el tiempo de nuestra vida cristiana.
Y cuando hablamos del el cuidado de abandonar a Cristo y de abandonar la gracia del Señor, seguramente lo que está mostrando el apóstol es que comenzamos por ahí como iglesia, a dar vueltas. Como está diciendo la palabra, siempre estamos comenzando. Siempre estamos una vez más iniciando. Señor, perdóname y arranco otra vez mi vida cristiana. Perdóname y comienzo una vez mi vida cristiana. Y sé que el verdadero arrepentimiento obviamente viene de esa forma, pero el peligro es que esto se convierta, amada iglesia, en una y otra vez. No avanzamos, no crecemos, no surgimos espiritualmente, y el peligro que está mostrando aquí es que nos quedamos dando vueltas todos los años y el tiempo en la misma situación como creyentes, como discípulos. Nos quedamos ahí, no avanzamos. Se nos olvida que nosotros somos una casa espiritual que está en construcción. ¿Me están escuchando, hermanos? Que somos una casa espiritual que estamos ¿en qué? En construcción. Se nos olvida que tenemos que ir avanzando todos los días de nuestra vida cristiana porque hay una tierra prometida que el Señor nos ha dado y que nos corresponde a ir avanzando. No nos quedemos dando vueltas en lo mismo. No nos quedemos en la misma situación. Una de las cosas que caemos nosotros es en comenzar a retroceder. Aquí el apóstol está advirtiendo a la iglesia: ustedes han conocido a Cristo, ustedes han conocido la gracia del Señor, ustedes han visto la gloria de Dios. El problema, le dice el apóstol a la iglesia, es que ustedes comiencen a retroceder. Y que dejemos de crecer, que dejemos de ir a la madurez, al conocimiento de la palabra, a la perfección a la cual Dios, a esa madurez que el Señor nos ha pedido a nosotros. Quiero que tome nota de esta primera parte. No nos podemos quedar dando vueltas todo el tiempo de nuestra vida cristiana. Y que, escuche esto, ¿por qué es tan peligroso? Porque esto nos lleva a abandonar al Señor. Israel duró 40 años aproximadamente en el desierto dando vueltas, producto de su incredulidad, producto de la falta de fe. Dieron vueltas y todos estos años dieron vueltas en el desierto y no lograron entrar a la tierra prometida. Pues bien, eso es lo que el apóstol está diciendo a la iglesia: el cuidado de nosotros de quedarnos ahí y no avanzar y lograr el propósito que es Cristo Jesús y la salvación para la cual Dios nos ha llamado. Número 2, desde el versículo 4 al versículo 6, yo le voy a dar como la estructura, ya luego usted lo estudiará más a fondo. Desde el versículo 4 hasta el versículo 6, el apóstol le está advirtiendo a la iglesia no solamente que se cuidara de quedarse dando vueltas y no avanzara, sino el apóstol le dice a los hermanos: cuidado con despreciar la gracia del Señor. Y esa es la segunda parte. ¿Cómo yo puedo abandonar al Señor? ¿Cómo yo puedo apartarme del Señor? ¿Cómo puedo retroceder en mi vida espiritual? Y es despreciando la gracia del Señor. Ahora, la pregunta obviamente que uno se puede hacer es: ¿podemos despreciar la gracia del Señor? Pues cuando yo veo el capítulo 6, llego a una conclusión de que sencillamente cuando nosotros caemos, escúcheme, caemos, podríamos decir, recaemos nuevamente, esas caídas imposibilitan. Esas caídas, dice el apóstol, que nos va a hacer un obstáculo para que nosotros podamos
cada día renovarnos en el Señor. Lo que está diciendo la palabra es que nuestra vida cristiana no puede ser una vida cristiana momentánea. Sí, lo que está diciendo esta palabra es que ahora que hemos recibido la verdad del Evangelio, ahora que somos salvos en Cristo Jesús, ahora que nosotros permanecemos en el Señor, debemos aprovechar cada día la gracia del Señor, el amor de Dios. Mire lo que dice la palabra. La palabra dice, escuche hermanos, de gente que fue iluminada por la palabra, que fueron iluminados por el Espíritu Santo de Dios. Ahí está hablando de personas de la iglesia que tenían conocimiento de Cristo, pero al leer la palabra entiendo, nunca se convirtieron a Cristo. Al leer la palabra, como que entonces puedo pensar, tenemos solo conocimiento del Señor, pero no hay un nuevo nacimiento en nuestras vidas. Dice la palabra, iluminados, ellos fueron aquellas personas que conocieron, dice el texto bíblico, gustaron del don celestial. Dice la palabra, participaron del Espíritu Santo. Dice la palabra, gustaron la buena palabra, estaban sentados ahí recibiendo la palabra del Señor, gustaron de los poderes del siglo venidero. Pero la pregunta es, todo esto bonito, oraban, leían la palabra, asistían al culto, tenían conocimiento del Señor, conocían las Escrituras, pero la vida espiritual de ellos no era una vida espiritual firme. ¿Por qué? Dice la palabra que prácticamente ellos no conocían al Señor, menospreciaban al Señor, menospreciaban la gracia de Dios. Y hay algo para mí es una advertencia, hermanos. Hay algo impresionante que dice el apóstol. Estas personas, hablando de personas dentro del reino de Dios, con conocimiento, gustaron del don celestial, participaron del Espíritu Santo, escuchaban, gustaron de la buena palabra del Señor, de los poderes del siglo venidero, dice la palabra, y hay algo que llega a mi corazón. Escucha, hermanos, si dice la palabra, y luego se alejaron de Dios. ¿Me están escuchando en esta mañana? Y luego se alejaron de Dios. Lo que está mostrando esta palabra, que recayeron nuevamente. Lo que está mostrando esta palabra, que se extraviaron, se apartaron del Señor, despreciaron la gracia del Señor. Dice el texto, vuelven a crucificar a Cristo y lo tratan con desprecio. Entonces uno podría pensar, ¿cómo es que después de ser creyente, que uno dice, estoy en el Señor, cómo es que entonces termino apartándome del Señor, enfriándome espiritualmente, haciendo cosas que a Dios no agrada? Hay una advertencia en estos 20 versículos donde nos habla precisamente del cuidado de la deserción, del cuidado de la apostasía, de apostatar contra el Señor, del cuidado de negar el Evangelio de Cristo, del cuidado de desertar en nuestra fe, o también podríamos decir del cuidado de renunciar. Dice la palabra que esto se puede convertir en un pecado contra el Espíritu de Dios. Y pecado contra el Espíritu de Dios porque rechazo la gracia de Dios para mi vida. Entonces el apóstol está advirtiendo a la iglesia a no volver otra vez atrás, sino a permanecer en el Señor. Número 3, rápidamente. Desde el versículo 7 al 8, está mostrando esta palabra el peligro de abandonar la fe en el Señor. Y no solamente es quedarnos dando vueltas en nuestra vida espiritual y no avanzar.
No solamente es despreciar la gracia del Señor conociendo todo, pero luego apartándome del Señor, sino que en los versículos 7, 8 dice la palabra que no han dado un buen fruto. Y aquí me parece supremamente importante. Y la invitación en esta mañana, y obviamente a preguntarnos, ¿qué fruto nosotros estamos dando para el Señor? ¿Qué fruto estamos nosotros dando digno de arrepentimiento? Y me llama la atención porque el apóstol usa una ilustración maravillosa y habla acerca de la tierra y pone la tierra como ejemplo para nuestras vidas espiritualmente. Y lo aborda de la siguiente manera: la tierra que recibe la lluvia, que responde a la lluvia, que da el fruto, que da un fruto bueno, que da un fruto precioso para el agricultor. Dice la palabra que esa tierra, hermanos, esa tierra, dice la palabra que recibe bendición de Dios, que recibe bendición de su patrón, de su agricultor, de su amo, de su dueño. Está diciendo: la tierra recibió la lluvia y la lluvia hizo que esta tierra produjera fruto bueno para el dueño del terreno, y por cuanto produce un buen fruto, entonces el agricultor está contento y la abona, la prepara, la alista nuevamente para sembrar, porque esa tierra dio buen fruto. Pero dice lo contrario: pero la tierra, hermanos, que produce espinos, la tierra que produce maleza, la tierra que podríamos decir no sirve para producirle al agricultor, también está diciendo la palabra, el agricultor la quema y la maldice. O sea, cuando yo me enfrento a esto, esto me tiene que sacudir a mí en mi vida espiritual. Porque a veces nosotros pareciera que como que no entendemos las cosas. Pareciera como que nosotros, lo mismo si damos buen fruto, si no damos buen fruto, lo mismo si damos fruto de haber conocido al Señor, parece que eso no pasa nada. Estamos en el tiempo de la gracia, estamos en el tiempo de que seguramente la persona puede hacer lo que quiera, pero mire lo que está diciendo la palabra del Señor: si eres buena tierra y produce buen fruto, recibirá la bendición. Si eres mala tierra y produce obviamente un mal fruto, entonces las consecuencias también vendrán sobre su vida. ¿Me están escuchando, amada iglesia? Ahora, en mi vida práctica yo lo puedo ver. En mi vida práctica es algo que a uno lo mueve, y quiero que ahí donde está en esta mañana sentadito en esa silla se pueda preguntar: ¿qué fruto estoy dando? ¿Qué clase de terreno soy? ¿Estoy dando fruto para Dios? ¿Estoy dando un buen fruto, o al contrario estoy dando un fruto dañado, un fruto donde estoy mostrando que como que no he conocido al Señor? El llamado en esta mañana que Dios nos hace en esta palabra es a dar fruto para Dios. Es decir, que podamos estar seguros de haber sido salvos. Pregunto en esta mañana: ¿estás seguro de su salvación, mi hermano, mi hermana? ¿Estás seguro de haber nacido de nuevo? ¿Estás seguro de haber sido una persona regenerada por el Espíritu Santo de Dios? ¿Estás seguro de ser una persona que ha conocido verdaderamente la palabra del Señor? ¿Estás seguro que es una persona que ha entregado su corazón en arrepentimiento al Señor, y que pueda decirle: Dios, en esta tierra ayúdame a dar un buen fruto para la gloria de Dios? Número 3. Desde los versículos 10, 11 y 12 está la cuarta parte de la enseñanza que está mostrando aquí el apóstol, y que a mí me parece, hermanos, en digamos, en nuestra vida práctica algo muy real. Y es que una de las cosas nos damos cuenta que comenzamos a abandonar al Señor
es de la siguiente manera. Anótese esta bien, creo que esta es la cuarta, ¿cierto? Anótese esta bien. ¿Cuál es la primera? Que nos quedamos dando ¿qué? Vueltas. No los escucho, vamos. ¿Cuál es la primera? Que nos quedamos dando ¿qué? Vueltas. Mire al que está al lado. Mire la cara y diga, bueno, ¿qué pasó? ¿Nos quedamos ahí? No estamos avanzando. ¿Cuál es la segunda parte? Ajá. Despreciamos la gracia del Señor, despreciamos la bendición de Dios. ¿Cuál es la tercera parte? Ajá, ¿cuál es la tercera parte? Dar o no dar un buen fruto o dar un fruto malo. Pero escuche esto acá. Versículo 10 y 11. No sé si lo podemos leer, me gustaría que lo leyéramos. Dice la palabra, versículos 10 y el versículo 11 dice, mire lo que dice esta palabra y vamos a leerlo en voz alta, hermanos. Mire lo que dice esta palabra. Y si vino por una palabra del Señor, esta es la palabra de Dios para su vida en esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra, pues Dios no es... ¿Le bajaron volumen? Vamos, otra vez. Pues Dios no es injusto. ¿Qué más dice la palabra? No olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él, sirviendo a otros creyentes como todavía lo hacen. Vamos a dejar hasta ahí nomás. ¿Qué tal, hermanos, esta palabra? Mire lo que está diciendo el apóstol, el escritor de esta palabra. Es una de las cosas de cómo nosotros nos damos cuenta que sistemáticamente nos vamos apartando del Señor, es que descuidamos, anótelo ahí bien fuerte, bien grande, descuidamos el servicio al Señor. ¿Cómo se da usted cuenta? Usted no, yo no abandono al Señor. Bueno, muy bien, usted lo dice que no, pero en la práctica, en las características, es cuando nosotros descuidamos el servicio al Señor. Ahora, ¿cómo servimos a Dios? Y la palabra del Señor nos enseña que servimos a Dios cuando le servimos a las personas. ¿Me están escuchando? ¿Sí? Sirvo a Dios cuando le sirvo a las personas. Yo podría decir, yo le sirvo a Dios, pero a las personas no, porque ¿sí o no? Somos tentados a eso. Yo le sirvo a Dios, pero a la gente no. Ellos me pueden pagar mal, y me han pagado mal, y me han hecho esto, y yo no sirvo para eso. Entonces yo le sirvo al Señor, pero lo que está mostrando la palabra es que cuando yo digo que le sirvo al Señor, obviamente lo estoy demostrando a través del servicio a mis hermanos, del servicio a mi iglesia, del servicio a mi Señor, del servicio de los dones, de las capacidades que el Señor me ha dado. Dice la palabra, Dios no es injusto para olvidar nuestra obra y trabajo. ¿Estamos recibiendo esta palabra? Dice esta palabra que cuando nosotros servimos a nuestros hermanos, servimos a la iglesia, entonces estamos sirviendo a Dios. ¿Cómo comenzamos a abandonar la gracia del Señor? Así, hermanos. Ya no servimos más en la iglesia, nos frustramos, nos amargamos, nos resentimos, y lo digo por la iglesia que yo pastoreo también. Entonces prefiero hacerme a un lado, es más, nada que ver con la iglesia, y descuido lo que Dios me ha dado. Una de las cosas que personalmente siempre he tratado de tener pendiente es, Señor, tú me llamaste a servirte, y aquí estoy, Señor, y con todas las dificultades y problemas, aquí estamos para servir al Señor. Escuche, hermanos, hoy en día en la iglesia del Señor hay una inclinación muy fuerte y ojalá pueda escribir esta palabra, de cansarnos de servir. Nos cansamos de hacer el bien. Nos agotamos, y tal vez usted esté así en esta mañana diciendo, estoy que boto la toalla.
Estoy que ya no más, estoy mi servicio, mi trabajo para Dios, estoy perezoso, he dejado de perseverar, he dejado de permanecer, estoy en una situación de dificultad, pero el Señor nos está enseñando en esta mañana, seguimos sirviendo al Señor, seguimos avanzando, seguimos haciendo el bien, porque servimos a Dios. Aunque lo hacemos para las personas, la recompensa vendrá del Señor. Dígale al que está al lado, no descuide su servicio al Señor. ¿Me están escuchando, hermanos? No descuidemos nuestro servicio al Señor. Usted dice, me congrego cada 8 días, cada 15 días, leo la palabra, pero algo que Dios nos ha puesto dentro de la iglesia hasta que nos muramos es servirle al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Es amar la iglesia, es servir a la iglesia, es que la iglesia, pese a ser una iglesia imperfecta, nosotros estamos colocados y esta mañana, obviamente esta palabra para todos, para los líderes, para la iglesia, ¿seguimos sirviendo al Señor? ¿Hemos descuidado nuestro servicio? Seguramente sí. He dejado de servir al Señor. Pero por último, hermanos, versículo 18 al versículo 20. Y ahí termina, ¿cierto? Los 20 versículos. Nos enumera la quinta parte obviamente en decir, tengan cuidado de no abandonar al Señor. Abandonar la gracia de Dios es abandonar a Cristo. No sé si me hago entender. Vuelvo y se lo repito, abandonar la gracia de Dios es abandonar a Cristo. Y usted dice, no, yo no lo he abandonado, pero está leyendo la palabra. Yo amo y le digo a mis hermanos y a mis líderes de la iglesia, nosotros decimos que amamos a Dios, pero no leemos la palabra. Sí, o sea, es algo contradictorio. Yo digo que amo a Dios, pero esta palabra no la tengo en mi corazón, no la leo, no la estudio. Sin embargo, yo digo que amo. Es contradictorio la iglesia decir, ama al Señor, pero en su semana está ocupado en otras cosas y no hay un tiempo para buscar la presencia del Señor. El apóstol dice que hay que confiar. Y este es el quinto punto, para no tener el cuidado de no apartarnos del Señor, y es confiar firmemente en Cristo. Esto lo vamos a tener que escuchar hasta que o nos muramos o nos vayamos con el Señor. Pero esto es lo que nos va a hacer permanecer en nuestra vida cristiana, el confiar firmemente en Cristo. Estoy aquí, hermanos, frente a ustedes con todo el amor y gracias por esta mañana escuchar esta palabra, pero mi propósito en este momento es llevarlo para que su confianza esté firmemente en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amamos las personas, amamos los hermanos, amamos la iglesia, pero nuestra confianza ¿en quién está? En Cristo Jesús. ¿Dicen amén y le dan la gloria a Dios? Entonces ese quinto punto, el quinto punto es confiar firmemente en Cristo. Hay que cuidarnos de caer, hay que cuidarnos de abandonar a Cristo, tener el cuidado de seguramente desechar al Señor. La invitación que hace la palabra es a permanecer fieles a Cristo. Hermanos, escuchen, me voy a usar una palabra, o mejor una frase, la voy a usar en esta mañana. Aferrémonos a Cristo Jesús. Amén. ¿Me hago entender con esa palabra, aferrarme? Es echar mano, es abrazarme, es tomarme, es decirle, Señor, pese a lo que esté sucediendo en mi vida, Señor, el mar se está abriendo para tragarme, pero yo, Señor, me aferro de la gracia del Señor, me aferro a Cristo. Dice, me llama la atención porque esta palabra dice, Cristo Jesús se ha convertido para nosotros en el ancla que nos da seguridad.
Aferrémonos al Señor. Uno piensa que llega a la vida cristiana y cree que ya uno lo tiene todo. Pero hermanos, voy terminando con esto. Mientras permanezcamos en este mundo, mientras permanezcamos en esta tierra, no estamos en tierra firme. Vamos a estar en tierra firme el día que ya estemos con el Señor 100%. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Hoy en día, las turbulencias, las tempestades, y como los discípulos, la nave estaba a punto de hundirse, y tal vez como nosotros en esta mañana, Señor, me estoy hundiendo. Y el llamado del Señor en este día es a aferrarnos a Jesús, que nos da seguridad, que es el ancla preciosa que nos ayuda a sostenernos cuando el mar está en una situación levantada. A nosotros nos corresponde aferrarnos al Señor. Amada iglesia, en esta mañana estamos aquí para decirles, seguimos perseverando en el Señor. Seguimos pacientemente en el camino del Señor. Seguimos con la fe en Cristo Jesús. Nada nos puede hacernos a un lado o apartarnos de la mirada del Señor y decirle, Dios, ayúdanos en esta mañana. Póngase de pie un momentico y oramos al Señor y nos tomamos fuerte de esa esperanza que es Jesús para nuestras vidas. Dice la palabra, esa ancla que se fue hasta la profundidad para darnos confianza y para darnos seguridad en el Señor. ¿Cómo ha estado su vida espiritual? ¿Cómo ha estado su relación con Dios? ¿Cómo ha estado en estos días al terminar este año? ¿Qué ha pasado en este proceso, en este año, en estos 10, 11 meses que llevamos? Y podamos decirle, Señor, ayúdanos. Levante sus manos al Señor. Padre, damos gracias a ti en esta mañana. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu bendición. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu misericordia. Levante sus manos al Señor. Hoy pedimos, Señor, Padre, que tú nos ayudes, Señor, a perseverar, a permanecer, a estar firmes en el camino, Señor, a estar en el Evangelio donde tú nos has llamado por tu gracia. Hemos sido salvos, hemos sido redimidos por tu gracia preciosa. Hoy oramos, Señor, a ti y Padre, como pastores, Señor, oramos por la iglesia en esta mañana. Oramos, Señor, que tú bendigas, Señor, la iglesia, Casa de Bendición Cruzada Cristiana, sus familias, Señor, todos los que se congregan en este lugar. Bendice, Señor. Señor, ayúdalos, bendito Dios. Ayúdalos en todo, Señor. En estos momentos, Señor. En las dificultades, en los problemas, en las adversidades. Señor, tu palabra dice que tú no eres injusto, Señor. Y que tú recompensarás, Señor. Señor, que tú harás la obra. Señor, gracias porque todo lo que hacemos, servimos a la iglesia, servimos a nuestros hermanos, servimos a la gente que tú has colocado a nuestro lado, Señor precioso. Muchas gracias. Señor, muchas gracias. Cierre sus ojos ahí donde está. Renueva su fe en el Señor. Renueva su confianza en el Señor. Si ha tal vez estado en este tiempo de querer abandonar al Señor, de querer tal vez despreciar lo que Dios te ha dado, si ha estado en este tiempo, hermano, queriendo apartarse del Señor, después de haber conocido al Señor, después de haber disfrutado del Señor, después de haber permanecido en el Señor, dice la palabra, el cuidado de alejarnos del Señor, el cuidado que nosotros tenemos todos los días, Señor, de no alejarnos de ti, Padre amado. Gracias por la iglesia. Bendice la iglesia en esta mañana. Oramos por cada familia, Señor, cada persona que está aquí en esta mañana. Oramos, bendito Dios Todopoderoso, en este día, Señor, y fortalecemos
la fe de nuestros hermanos. Si está con su esposa, si está con su esposo, si hay algún familiar, algún amigo suyo ahí al lado que lo puede tomar de las manos, oremos los unos por los otros en esta mañana, hermanos. Aproveche este momento para orar y decir: Dios, nos unimos en esta mañana a orar, Señor. Nos unimos a agradecer por lo que has hecho en nuestras vidas, Padre. Nos unimos, Señor, para que hoy nos dé las fuerzas para perseverar en Cristo, para que hoy nos dé las fuerzas para seguir, Señor, resistiendo ante el mal, ante el pecado, ante las dificultades, ante las adversidades. Ayúdanos. Ore con su esposa, ore con su esposo, oren juntos en esta mañana. Dígale: Señor, hemos estado débiles espiritualmente, hemos estado a punto, Señor, de dejar, Señor, nuestra comunión contigo. Hemos estado a punto de dejar de servir, Señor. O tal vez, hermano, has botado el servicio, lo has hecho a un lado, te has amargado, te has resentido. Y hoy el Señor te fortalece, hoy el Señor te levanta, hoy el Señor te da las fuerzas, hoy el Señor te bendice. Levante su voz y ore por su esposa, por su esposo, ore por su hermano en Cristo, ore por su amigo, ore, dígale: Señor, oramos en esta mañana. Hermano, y si tiene que tal vez hoy quebrantar su corazón, derramar sus lágrimas delante del Señor y decirle: Señor, no permita que nosotros nos quedemos dando vueltas en lo mismo, Señor, y no avanzamos y no crecemos en nuestra vida espiritual. No permita, Señor, que nosotros, Señor, despreciemos lo hermoso que tú nos has dado. No permita que nosotros, Señor, Dios, esta vez estemos dando un fruto que muestre que no somos hijos de Dios. Ayúdanos, Señor, a servir, Dios. Ayúdanos a mantenernos firmes en esta mañana, Padre Celestial. Oramos por la iglesia, oramos, Señor, por la iglesia aquí en Villavicencio, Padre. Esta congregación local, Señor, todas sus familias, Señor, todos nuestros hermanos en Cristo, nuestros pastores, Señor, nuestros líderes, Señor, todos, precioso Dios, oramos en esta mañana y clamamos a ti. Levante su voz allá donde está, ore conmigo allá donde está, levante su voz y dígale: Señor, ayúdanos en este día, ayúdanos, Espíritu de Dios, ayúdanos a permanecer fieles a ti, Dios de gloria, ayúdanos a permanecer fieles al llamado, al servicio, fieles, Señor, a ese fruto que tú nos has llamado a dar para la gloria de Dios. Señor, como esa tierra podamos dar un buen fruto y podamos recibir bendición, porque si damos mal fruto, entonces las consecuencias también vendrán sobre nuestras vidas. Hoy ayúdanos a perseverar, hoy ayúdanos a permanecer, Padre. Levante su voz ahí donde está. Vamos, iglesia, clame al Señor en esta mañana. Dígale: Señor, tú eres el ancla de mi vida, tú no me dejas hundirme, Señor, mi hogar, mi familia. Tú no dejas que mi vida espiritual, Señor, sea destruida, Padre, sino que hoy nos levantamos en tu nombre. Hoy, Señor, tu palabra dice que tú eres justo, Padre, y que tú recompensarás el trabajo, Señor, que tú no eres injusto para tal vez despreciar el trabajo que se ha hecho. Si servimos a un Dios justo, servimos a un Dios maravilloso, servimos a un Dios poderoso, servimos a un Dios grande. Vamos, hermanos, dígale: Señor, hoy oramos por la iglesia, hoy clamamos por la iglesia, Padre, que esta iglesia sea una iglesia firme en Cristo Jesús, que sea una iglesia firme en el Señor, que nuestra fe esté firme en ti, Rey de la gloria. Levante su clamor ahí donde está, levante su clamor en esta mañana. Hoy dígale: Señor, echo fuera, Señor, todo aquello que me ha hecho daño, Señor, todo lo que en mi corazón ha venido para hacerme daño, Señor, y que me quiere detener, Señor, que me quiere apartar, que me quiere desviar, alejar del Señor. Hoy oramos a ti, Padre, y todo lo que nos aleja del Señor, todo lo que nos aparta de Dios, todo lo que nos lleva, Señor, a extraviarnos de ti, Padre,
Padre. Hoy, Señor, oramos en el nombre de Jesús. Y Padre, fortalecemos, Señor, la fe en ti, Señor, y permanecemos fieles a ti, Rey de la Gloria. Levante sus manos al Señor. Ahora levante sus manos al Señor y dígale: Señor, me aferro a ti en esta mañana. Vamos, iglesia, dígale: Señor, me aferro a ti, Señor. Tú eres el ancla que da seguridad, que no me deja, Señor, a la deriva, Señor, sino que me da protección y seguridad. Padre Celestial, muchas gracias en esta mañana. Bendecimos la iglesia, su fe en el Señor, firmes en Cristo Jesús. Levante sus manos, dígale: Señor, hoy, Señor, mi nave se está hundiendo, mi nave se ha hundido, Señor, sálvame. Rescátame, líbrame, Señor, y ayúdame, Señor, que hoy mis rodillas, hoy mis pies, Señor, puedan estar firmes delante de ti, amado Salvador. Muchas gracias. Oramos en esta mañana y fortalecemos, Señor, nuestra confianza en ti y damos toda la gloria en este día en el nombre del Señor Jesucristo. Muchas gracias, Dios Todopoderoso. Amén, Señor.